Buenos días, soy el doctor Ignacio García de la Torre y en esta ocasión voy a desarrollar el tema que me corresponde dentro de estas conferencias que han sido organizadas por la Academia Nacional de Medicina. El tema que les voy a presentar se relaciona con la importancia de conocer los diferentes autoanticuerpos en las enfermedades reumáticas autoinmunes. Yo hice mi entrenamiento en La Joya, California, bajo la dirección del doctor Eng Tan, quien fue uno de los líderes que participó en el desarrollo del conocimiento de estas enfermedades. Vamos a iniciar esta plática hablándoles sobre los anticuerpos anticelulares en reumatología. Durante muchos años, la prueba de los anticuerpos antinucleares, como se le conocía y todavía se le conoce, se utiliza de manera rutinaria para la detección de estos autoanticuerpos en las diferentes enfermedades reumáticas generalizadas. El estándar de oro continúa siendo la prueba de inmunofluorescencia indirecta en células HEP2 y necesitamos un microscopio de epifluorescencia para la interpretación de la prueba. Aquí únicamente para recordarles que lo que nos interesa en estas pruebas son las gamma globulinas. Pueden ver aquí es la fracción al final de estas proteínas que tienen un valor de referencia de 0.66 a 1.66 miligramos por decilitro. Y estas son separadas en una tira de nitrocelulosa que se puede ver en la parte inferior. Algunos datos históricos sobre esta prueba que son importantes es que todo esto se inició en 1948 con el descubrimiento de las células LE. En la década siguiente, Weller y Kunz en 1954 comenzaron a utilizar monocapas de células fijadas en portaobjetos y en 1957 Frew aplicó esta técnica en el estudio de las enfermedades autoinmunes. Fue en 1964 cuando el doctor Eng Tan, con quien yo hice mi entrenamiento, describe los patrones de diferentes anticuerpos y el doctor Eng Tan, 2 años después, en 1966, descubre el anticuerpo anti-SM. Esta es una fotografía de una célula LE que no es otra cosa más que un polimorfo nuclear que ha fagocitado complejos inmunes. Pueden ver del lado izquierdo un polimorfo nuclear normal, que es una célula que tiene un núcleo multilobulado, y en la parte central el neutrófilo que ha fagocitado estos complejos inmunes y que empuja hacia la periferia el núcleo, como lo pueden ver en la fotografía. Poco después, en 1976, el doctor Tan inició el uso de las células HEP2 como sustrato para detectar estos anticuerpos. Estas células derivan de un paciente con carcinoma de laringe y se pueden comprar en esta compañía que se llama American Type Culture Collection, con las cuales si un laboratorio tiene capacidad de hacer cultivos celulares, pues las puede mantener ahí durante muchos años para estar utilizando estas células. En 1980, el doctor Tan, junto con el doctor Rodnan y varios colaboradores, describieron los anticuerpos anticentrómero, el cual desde entonces es un marcador del síndrome de CREST. Aquí está la portada de esa publicación original donde se habla sobre la diversidad de los anticuerpos antinucleares en la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, haciendo énfasis que los anticuerpos anticentrómero tienen una relación importante con el síndrome de CREST, que es como se le conocía en esa época, en 1980, a la esclerodermia limitada. Esta es una fotografía de una pintura que se la regaló la paciente Stephanie Smith. Pueden ver ahí la firma abajo a la derecha. La paciente Stephanie Smith llegó en el año de 1965 al Instituto Rockefeller, que es donde estaba trabajando el doctor Tan con el doctor Henry Kunkel. Ella tenía 15 años y se dedicaba a pintar. Y el suero de ella sirvió como suero prototipo para identificar los anticuerpos anti-SM.
Todavía hay suero de ella, a pesar de que ya pasaron casi 60 años de que ella llegó por primera vez al departamento de reumatología en el Instituto Rockefeller. Este es el doctor Eng Tan, quien falleció en abril de este año, de 2025. Se mantuvo activo en el área de la medicina. Hasta el año pasado todavía daba pláticas. Estos son los padecimientos que cursan con anticuerpos antinucleares positivos. Son las enfermedades autoinmunes generalizadas, las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, pacientes con infecciones diversas, y en el 5 a 10% de los sujetos sanos pueden encontrarse estos anticuerpos. En relación con las enfermedades autoinmunes generalizadas, esta es la sensibilidad, o sea, la frecuencia con la cual estos anticuerpos están positivos. Ocurren en el 100% en pacientes con lupus inducido por medicamentos, en 99% en pacientes con lupus eritematoso generalizado, y pueden ver cómo va disminuyendo la frecuencia de estos anticuerpos en las diferentes enfermedades autoinmunes generalizadas, que es como se conoce a todo este grupo de padecimientos. Hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades que no son enfermedades reumáticas y que pueden tener estos anticuerpos positivos, como son la mononucleosis infecciosa, la infección por el virus de la hepatitis C, la endocaritis bacteriana subaguda, pacientes con tuberculosis, pacientes con enfermedades linfoproliferativos y también pacientes que están ingiriendo algunos medicamentos como la hidralazina para el tratamiento de la tuberculosis o algunos medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial. En individuos sanos pueden ocurrir, sobre todo en mujeres, estos anticuerpos positivos, como ya habíamos dicho, en un 10 a 15%, así como en sujetos de edad avanzada. Por lo que algunos resultados falsos positivos los tendríamos en pacientes con enfermedades autoinmunes órgano-específicas, en enfermedades hepáticas crónicas, en pacientes con neoplasias malignas y en algunos pacientes con infecciones virales. Es importante esto porque una interpretación errónea solo va a aumentar el costo en la atención del paciente y la ansiedad del mismo. No es raro ver estos pacientes que llegan a consulta con ansiedad porque les dijeron que tenían estos anticuerpos positivos. Ellos leyeron en internet. La primera causa en que estos anticuerpos se encuentran positivos es en el lupus eritematoso generalizado, y esto causa mucha ansiedad en algunos pacientes. Estos son los criterios de clasificación de lupus eritematoso generalizado que fueron publicados en 1982 y posteriormente se volvieron a revisar en 1997. Ahí pueden ver en color amarillo que dos de estos criterios se refieren a una alteración inmunológica, como son la presencia de estos anticuerpos. Pueden ser los anticuerpos anti-DNA, anti-SM o los anticuerpos antifosfolípidos, de los cuales no vamos a hablar en esta ocasión, y los anticuerpos antinucleares, que es lo que nos referimos en esta plática. Los tipos de anticuerpos antinucleares va a estar dado por los diferentes patrones y generalmente, de una manera general, podemos decir que estos anticuerpos están dirigidos contra el ADN de doble cadena, que es el ADN nativo, contra histonas individuales, contra proteínas nucleares no histonas y contra complejos de ARN y proteínas. Esta es de una manera rápida cuál es el método para hacer estos anticuerpos. En los portaobjetos, antes de las células CEP2, se utilizaban células tisulares de ratón, por ejemplo, cortes de riñón o de hígado de ratón. Se aplica el suero del paciente, como pueden ver ahí en el segundo portaobjetos, y después de 30 minutos de incubación se lava, y si el suero del paciente tiene anticuerpos, estos se van a fijar al antígeno correspondiente, ya sea en el núcleo, en el citoplasma o en el nucleolo, y para visualizarlos vamos a utilizar un antianticuerpo marcado con fluoresceína que se pone ahí de color verde. Lo dejamos 30 minutos, se lavan y luego vamos a leer en un microscopio de epifluorescencia. Como pueden ver aquí, este es un microscopio que debe estar equipado con una lámpara de mercurio de 100 watts para poder ver los diferentes patrones. Generalmente se utilizan estas 4 diluciones cuando tenemos una lámpara en el microscopio de 100 watts, la dilución de 1 a 160, en la cual es una parte de suero en 159 partes del amortiguador, 1 a 320, 1 a 640 y 1 a 1280. Con esta prueba, la dilución que es significativa es cuando los anticuerpos son positivos a la dilución de 1 a 320 o mayor.
Aquí pueden ver los 4 patrones más frecuentes que se observan. Aunque ustedes no hayan visto anticuerpos anteriormente, pueden identificar arriba a la izquierda lo que conocemos como el patrón homogéneo, donde el núcleo de las células florece de manera homogénea y la periferia se marca un poco más, dando ese patrón anular en la periferia del núcleo. En la diapositiva, en la fotografía que está arriba a la derecha, se ve el patrón moteado fino, donde se ven los nucleolos negativos, que son esos pequeños agujeros dentro del núcleo, y el resto del núcleo se ve con un patrón moteado fino. Abajo a la izquierda tenemos el patrón nucleolar, donde podemos ver que solamente florecen los nucleolos de las células, y abajo a la derecha el patrón centrómero, en la que florecen las células que se están dividiendo, los cromosomas de las células en división. Entonces, para interpretar la prueba necesitamos, número 1, hacer una descripción precisa del patrón, definir a qué titulación vemos todavía la positividad, que ya les había mencionado, 1 a 320 o mayor. Se considera un título significativo cuando el microscopio tiene una lámpara de mercurio de 100 watts. Y los diferentes patrones van a reflejar la presencia de anticuerpos contra diversos antígenos, que se han llamado algunos de ellos anticuerpos marcadores porque se presentan en determinadas enfermedades. Por ejemplo, el anticuerpo anti-SM es casi patognomónico del lupus eritematoso, y si está presente podemos estar seguros de que el paciente tiene lupus. Si tenemos anticuerpos anticentrómero, tenemos un paciente con esclerodermia limitada que dan este patrón de fluorescencia en las células en división. El anticuerpo anti-SCL70 aparece en pacientes con esclerodermia difusa. Aquí está una tabla con los diferentes antígenos que se pueden detectar con esta técnica y la asociación clínica. No vamos a entrar en mucho detalle, quizá únicamente mencionar en la mitad donde dice SA/RO. Ese es un anticuerpo que se encuentra presente en pacientes con lupus cutáneo subagudo, en pacientes con lupus neonatal y cuando hay deficiencia de alguna proteína del complemento, y aparece positivo en el 40% de los casos. El que sigue hacia abajo, que dice U1-RNPN, generalmente se asocia a la presencia del anticuerpo anti-SM, y si está presente en títulos muy elevados, o sea, en cantidades muy elevadas, casi podemos estar seguros de que el paciente tiene enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Aquí sigue la lista. De aquí quizá los más importantes que deben de recordar es los anticuerpos aistonas, que están presentes en el 95% en pacientes con lupus inducido por medicamentos y en pacientes con lupus eritematoso que tienen fibrosis pulmonar. Este es un ejemplo que les voy a presentar de un niño que tiene lupus eritematoso generalizado y que tenía anticuerpos antirribonucleoproteína ribosomal. Este niño nos llegó al hospital con fiebre, manifestaciones de ataque al estado general y esas lesiones bulosas, esas ampollas que tenía presentes en la mayor parte de su cuerpo, en la cara, en el tórax, en los antebrazos, como puede verse ahí. Y tenía unos anticuerpos antinucleares que se habían hecho fuera del hospital negativos, pero cuando nosotros hicimos la prueba en las células HEP2, observamos este patrón en el cual pueden ver que hay positividad del núcleo, sobre todo en los nucleolos. Pueden ver en la parte de abajo algunas células en las que florecen los nucleolos y de manera importante el citoplasma es positivo, tiene ese patrón como una malla muy fina en el citoplasma fuera del núcleo, y a este patrón se le llama nucleolar y citoplásmico. Y es patognomónico de pacientes que tienen estos anticuerpos contra ribonucleoproteína ribosomal, que es una proteína que se empieza a sintetizar en el nucleolo y de ahí es enviada hacia el citoplasma. Aquí sigue la lista de anticuerpos que pueden presentarse contra diferentes proteínas de la célula y en qué enfermedades se encuentran positivos. Ya he mencionado el anticuerpo anti-SCL70, que es la topoisomerasa 1 y que se encuentra presente en pacientes con esclerodermia generalizada, los anticuerpos anticentrómero en el síndrome de CREST o esclerodermia limitada, como se le conoce ahora.
Hace años, hace como unos 15 años, se reunió un grupo especial para el estudio de estos anticuerpos organizado por el Colegio Americano de Reumatología y se llegó a la conclusión de que la prueba de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, como se les he mostrado, debe permanecer como el estándar de oro para hacer esta prueba. Los laboratorios que utilicen otras pruebas, como puede ser el ELISA o plataformas multiplex, deben mostrar datos que comprueben que su método tiene la misma sensibilidad y especificidad que los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia. Los laboratorios que hagan sus pruebas de anti-ADN o anti-SM deben de estandarizarlas con los sueros control del CDC, que es el Centro de Enfermedades de Atlanta, o la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Internacional de Servicios de Inmunología. Y cada laboratorio debe anotar el método que está utilizando al informar sus resultados. En los años siguientes, el Dr. Tan fue el líder para demostrar que la dilución a partir de la cual se considera un resultado significativo es cuando se encuentra 1 a 320, como ya había mencionado, siempre y cuando utilicen un microscopio con una lámpara de 100 watts. Hay aquí dos estudios, el del Dr. Tan en 1997, donde encontró que a la dilución de 1 a 320 solamente el 3% de los sujetos estudiados continuaban siendo positivos, y posteriormente un grupo canadiense en 1999 encontró que 1 a 320 ocurría solamente en el 4%. Por lo cual, si tenemos un resultado positivo a un título de 1 a 40, a 1 a 80, pues no hay que darle una importancia clínica. En esos casos hay que seguir al paciente y ver su evolución. Veremos rápidamente algunos patrones y cuáles son sus asociaciones clínicas más comunes. Aquí tenemos el patrón homogéneo, que es uno de los más comunes. Lo observamos como en el 40% de los casos de los pacientes y generalmente ocurre en pacientes con lupus eritematoso generalizado idiopático o en pacientes con artritis reumatoide o bien en pacientes con lupus inducido por medicamentos. Son las enfermedades que más debemos de pensar cuando vemos este patrón. Aquí tenemos el ejemplo de una jovencita que llegó con lupus eritematoso generalizado con manifestaciones de síndrome nefrótico. Pueden ver el gran edema palpebral, tiene los ojos prácticamente cerrados y ella tenía anticuerpos antinucleares positivos a un título de 1 a 1280 con patrón homogéneo y anticuerpos anti-ADN positivos. Los anticuerpos anti-ADN se demuestran utilizando la prueba de inmunofluorescencia indirecta en Critidia lucilia. Estas son las Critidias lucilia, que son pequeños microorganismos que tienen, como pueden ver ahí, dos estructuras dentro del organelo, que es la critidia, el núcleo y un organelo cerca del núcleo que se llama cinetoplasto y que es rico en ADN nativo. Entonces, la prueba se hace igual que para anticuerpos antinucleares y vemos ahí que hay fluorescencia intensa del cinetoplasto, lo que indica que tiene estos anticuerpos. Estos anticuerpos generalmente se asocian con una disminución de los niveles de C3 y C4 y la presencia de estas tres alteraciones, los anticuerpos anti-ADN nativo, los niveles bajos de C3 y C4, nos pueden indicar que el paciente tiene un brote, el paciente con lupus tiene un brote de la enfermedad, ya sea por nefritis, por pleuritis o artritis o erupciones cutáneas. Veamos rápidamente la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Esta enfermedad fue descrita por el Dr. Sharp y colaboradores en 1972 y son pacientes que, como su nombre le indica, tienen una mezcla de varias enfermedades. Pueden tener datos de artritis reumatoide, manifestaciones de lupus, manifestaciones de miositis y la presencia de anticuerpos contra el U1-RNPN en títulos muy elevados, así como elevación policlonal de las gamma globulinas, como pueden ver en esta electroforesis de proteínas, donde del lado derecho pueden ver que las gamma globulinas se encuentran en una cantidad de 4.66 gramos, siendo que lo normal es hasta 1.6. Este patrón pues es una demostración inequívoca de que el paciente puede tener enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Veremos rápidamente estos patrones que se pueden observar en frecuencias bajas de estos pacientes. La siguiente.
Tenemos el patrón anti-PCNA, que es un anticuerpo dirigido contra proteínas de células que están en proliferación, las células CEP2, aquí donde pueden ver ese moteado fino. Esto ocurre en lupus. Los anticuerpos contra el aparato de Golgi, pueden ver ahí esos puntos en la periferia de los núcleos, que es el aparato de Golgi. Generalmente estos anticuerpos se han descrito en pacientes con síndrome de Sjögren. Este patrón, que se llama puntos brillantes, se observa también en una proporción baja de pacientes con lupus. Los anticuerpos contra el aparato mitótico, que se han encontrado de manera general en pacientes con alguna enfermedad autoinmune. Los anticuerpos antimitocondriales, que se encuentran principalmente en pacientes con colangitis biliar primaria, que se conocía anteriormente como la cirrosis biliar primaria. Pueden ver ahí que la fluorescencia se localiza en el citoplasma de estas células, el núcleo es negativo. Entonces, de una manera general, los más frecuentes es el patrón homogéneo y el moteado fino. Juntos constituyen como el 80% de los casos que vemos. El anular en el 10%, nuclear, centrómero y los otros que les he mostrado como en el 5% de los casos. En los últimos años se ha descrito el anticuerpo anti-DFS70. Este anticuerpo está dirigido contra una proteína de 70 kilodaltones que se conoce como Lens Epithelium Derived Growth Factor. Es un factor de crecimiento que deriva del epitelio ocular con un peso molecular de 75 kilodaltones y ocurre con una baja frecuencia en enfermedades reumáticas generalizadas y es más frecuente en individuos sanos y en otras enfermedades como cáncer, asma o enfermedades oculares. Algunos autores sugieren que pueden ser anticuerpos protectores. Por este motivo debemos de conocer bien los patrones, porque si alguien que no conoce sobre este tema le dicen tiene anticuerpos anti-DFS70, pues lo primero que va a pensar es que el paciente tiene una enfermedad autoinmune y estos anticuerpos todavía no se encuentran en alguna enfermedad, lo que les había dicho, ocurren en pacientes con enfermedades no autoinmunes. Aquí está el patrón donde pueden ver que el núcleo florece de manera como un moteado fino y en las células en división que se puede ver a la derecha, las células que se están dividiendo florecen el aparato mitótico. Aquí está otra fotografía con más claridad, se ve ese patrón como moteado fino y en una célula en división puede verse ahí cómo florece el aparato mitótico de una manera homogénea. Para confirmar la especificidad de estos anticuerpos hay varias técnicas. Desde hace muchos años se utiliza la inmunodifusión doble, que es el método de Austerloni, el método de ELISA, recientemente el Line Blot y con fines experimentales la inmunoprecipitación de proteínas o de ARN. La prueba de Line Blot o inmunoensayo en línea nos permite detectar de manera simultánea la presencia de anticuerpos contra diferentes proteínas de la célula, no solamente del núcleo, sino del citoplasma. Pueden ver aquí en esta tira que se detectan simultáneamente anticuerpos contra ribonucleoproteína ribosomal, que es la primera, antimitocondriales, AMA-M2 abajo, histonas, DNA de doble cadena, la proteína B del centrómero, etc. Esto nos puede definir más cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Por este motivo, en el año 2014, me tocó formar parte del Consenso Internacional de los Patrones de Fluorescencia de los Anticuerpos Antinucleares, por sus siglas en inglés ICAP, International Consensus of Autoantibody Patterns. La iniciativa se denomina así porque se originó en una sesión del 12º Taller Internacional de Autoanticuerpos y Autoinmunidad que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en agosto de 2014. Y desde entonces hemos tenido reuniones periódicamente para conocer sobre los avances de los diferentes patrones. En 2015 fue en Dresden, Alemania, y la tercera en Kioto, Japón, en 2016. El consenso tiene por objeto establecer la nomenclatura y hasta el momento se han identificado 29 patrones que están disponibles en una plataforma en línea en el sitio de internet de nuestra organización que se llama www.anapatterns.org. Ustedes, cualquiera que esté interesado, puede entrar a ese sitio
y puede con calma ver los diferentes patrones que se han dividido en 3 grupos: los patrones nucleares, los patrones citoplasmáticos y los patrones mitóticos. Este es el grupo de algunos que formamos parte de esta organización ICAP cuando nos reunimos en Alemania, y el objetivo principal es promover la armonización de la prueba de anticuerpos antinucleares, promover su correcta nomenclatura e interpretación, ya que en muchos laboratorios desafortunadamente siguen como una receta las indicaciones del proveedor que les vende el equipo para hacer la prueba. Y por otra parte, optimizar el uso de la prueba en beneficio del cuidado del paciente. Esta es la página de internet. Cuando ustedes entran, esta va a ser lo que van a observar. Pueden ver ahí en la parte de abajo el contacto con nosotros, cuando tendremos las futuras reuniones y quiénes somos los organizadores. La plataforma actualmente viene en varios idiomas. Aquí la pueden ver en inglés, pero todos estos que somos los que formamos parte, somos miembros de esta organización. A mí me ha tocado hacer la traducción al español junto con el doctor Gabriel Carballo de Buenos Aires, para que alguien que entre simplemente le da un clic a la banderita y puede leerlo en su propio idioma. Y ustedes van a ver aquí en una de las primeras diapositivas, entrando a la página, la nomenclatura y el árbol de clasificación, donde vienen todos los patrones, que hasta la fecha se han identificado alrededor de 30 patrones nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. Y ustedes le dan clic a cual patrón que ustedes quieran y van a poder ver un resumen de contra qué antígeno están dirigidos y en qué enfermedades están presentes estos anticuerpos. También pueden ver las fotografías de los diferentes patrones, lo cual les permite estudiar con detalle estos patrones y en qué enfermedades están presentes. Pueden ver ahí que hay un patrón competente, un nivel competente y el nivel experto. Pero si están interesados, ahí en donde dice contacto, pueden enviar un correo y les contestamos las dudas que tengan respecto a esto. Entonces, en resumen, esto podemos decir que es la importancia de estos anticuerpos en las enfermedades reumáticas. Si nos llega un paciente, como frecuentemente ocurre, con síntomas inespecíficos, con dolores articulares, con dolores musculares, con fenómenos de Raynaud, el paciente de una manera general puede tener, aquí nomás nombré 5 enfermedades: el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso generalizado, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la polimiositis, la dermatomiositis o la esclerodermia. Pero al hacer la prueba y al hacer la especificidad por Line Blood para identificar qué anticuerpos tiene el paciente, podemos llegar a un mayor detalle y poder decir: este paciente posiblemente tiene polimiositis o tiene lupus o enfermedad mixta, dependiendo del anticuerpo que tenga el paciente en el suero en ese momento. Ya para finalizar, quiero mostrarles esta fotografía. Es la pintura de Eco y Narciso, que hace como 15 años se mostró en un congreso de inmunología para hacer una similitud de las enfermedades autoinmunes con lo que le pasó a Eco. Eco, como todos saben, de acuerdo a la mitología griega, se quedó absorto viendo el reflejo de su cara en un lago, de tal manera que olvidó hasta a su novia, que es Eco, que está del lado izquierdo, y murió ahí viendo el rostro, embelesado en ver su rostro, y donde murió pues nacieron los narcisos. Algunos autores dicen que esto ocurre con las enfermedades autoinmunes. El organismo empieza a dejar de reconocer sus propios componentes y vienen estas enfermedades autoinmunes, que de una manera general podemos decir el sistema inmunológico se ataca a sí mismo y aparecen síntomas de lupus o de esclerodermia o de enfermedad mixta. Muchas gracias.